pero lo que hice fue decir, bueno, tengo que pensar a largo plazo. O sea, este es el problema que yo tengo hoy, pero ¿qué quiero para mañana? Quiero recibirme y quiero ejercer de esto. Entonces, hoy le tengo que meter. Muy, pero muy bienvenidos a GPS Vocacional, el canal donde te ayudo a descubrir tu vocación. Muy bienvenidos a GPS Vocacional, el canal donde te ayudo a descubrir tu vocación. En este video tenemos una invitada. Este va a ser un formato muy especial porque vamos a empezar con las entrevistas en el canal, así que espero que puedan quedarse hasta el final. Poder escuchar historias nos ayuda también a poder construir nuestra vocación. Así que bueno, les presento a quien nos acompaña hoy, Viviana Cabrera. Igualmente le voy a dejar a ella la palabra para que nos pueda contar a qué se dedica, para comenzar a romper el hielo con la entrevista. Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Así que bueno, un gusto estar acá compartiendo desde mi profesión y mi persona la experiencia que he tenido hasta el momento de hoy en mi vida. Así que bueno, les cuento un poco sobre mí. Bueno, mi nombre es Viviana Cabrera, yo soy de Maldonado, Uruguay, que es un departamento en el interior del país. La mayoría de la gente no le llama mucho que es interior Maldonado, pero es interior, la capital es Montevideo. Soy licenciada en Relaciones Laborales, egresada de la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, y bueno, me dedico ya hace 8 años a las relaciones laborales y los recursos humanos. Buenísimo, Viviana. Así, ¿podrías contarnos, para que los chiquilines vayan también poniéndose un poco en lo que es este rol, si nos pudiéramos ir al pasado, ¿cómo fue que empezaste a tomar esas decisiones de elegir este camino profesional? O sea, a la hora de elegir estudiar. Les cuento. Yo terminé el liceo en el 2008 y como le pasó a muchas de mis amigas, no sabía qué estudiar. Pasé un momento de crisis existencial, como le llamamos con mis amigas, así porque nada, es como un momento súper importante en la vida de uno donde proyecta que quiere hacer el resto de su vida, ¿no? Estuve bastante estresada en aquella época de sentir que no sabía qué era lo que quería hacer o tampoco sabía qué era lo que me gustaba o para qué tenía talento para hacer las cosas. Así que bueno, en mi casa querían obviamente que siguiera estudiando. Yo soy primera generación universitaria de mi familia, entonces eso también es importante comentarlo. Y bueno, entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pensé como varias cosas. La primera de ellas fue que vivo en una zona turística, en Maldonado, soy de Maldonado, entonces estaría bueno hacer algo que tuviera que ver con el turismo porque eso le da como cierta inserción laboral rápida, ¿no? Pero no estaba segura de si eso era lo que me gustaba. Entonces, nada, lo primero que hice fue, me compré un libro, que es este que lo tengo acá, que lo traje para mostrárselo, que es La Guía del Estudiante, que en ese momento era lo que teníamos. O sea, claro, un libro no había tanta tecnología. Sí, no había tanta tecnología como hoy, que uno puede buscar lo que quiera en YouTube. No todo el mundo tenía Wi-Fi, así que bueno, me compré este libro, en donde tiene todas las carreras que hay en Uruguay, con la carga horaria y como el objetivo de lo que abarca esa carrera, cuál es la inserción laboral y el perfil del egresado. Entonces me puse a buscar opciones y tenía como un montón de cosas. Me gustaba el marketing, me gustaba relaciones públicas, me gustaba comunicación, pero no sabía que me gustaba relaciones laborales. Entonces, como estaba insegura de todas esas cosas que había visto, la decisión que tomé fue hacer algo generalista, o sea, estudiar una carrera técnica que tuviera de todo un poco. Entonces ahí fue cuando decidí hacer secretario ejecutivo, que tenía matemática financiera, organizaciones, contabilidad, marketing, relaciones públicas, inglés, portugués, no sé, un montón de cosas. Sí. Entonces cuando me metí a hacer en esa carrera, descubrí que lo que me llamaba la atención y despertaba algo en mí era organizaciones. ¿Qué tiempo te llevó el secretariado, Viviana? 1 año. Yo lo que pensé fue, bueno, seguramente esta no va a ser la carrera que yo voy a seguir haciendo, que me voy a seguir dedicando toda la vida, pero va a ser una fuente más de trabajo, que me permita conseguir trabajo, y a su vez voy a tener una amplitud de ver materias que si uno se mete, por ejemplo, solamente a hacer relaciones laborales, nunca iba a ver matemática financiera, por ejemplo. Entonces, eso estuvo bueno, creo que fue una decisión acertada.
además de conocer muy lindas personas con las que estudié también, fue como una visión muy generalista. Entonces, cuando tuve esta materia, que fue organizaciones, dije, esto me gusta, ¿no? Yo miraba lo de la teoría de motivación de Maslow, todo lo que era el Fordismo, el Taylorismo, y yo decía, por acá va la cosa. Entonces ahí fue cuando me puse a buscar en este libro, más específicamente, qué carrera había relacionado con eso. Y encontré 3 cosas en realidad. No fue que encontré relaciones laborales así de una. Encontré psicología, encontré enfocado en el ámbito del trabajo, ¿no? Encontré administración y relaciones laborales. Entonces, dentro de esas 3 opciones, ahora tenía un camino mucho más claro de por dónde iba a seguir. Empecé a mirar con más detalle, bueno, realmente sí, la inserción laboral del técnico en administración era el tipo de inserción que yo quería, o las materias también, ¿no? Porque lo que tiene administración es que tiene mucha matemática y contabilidad, en la que yo soy muy mala, y entonces sufro mucho con esas materias y lo sé reconocer. Y bueno, y ahí decidí que lo mejor era relaciones laborales. Por un tema de que era multidisciplinaria, podía ver un poco de todo, tenía un poco de economía, tenía psicología laboral, yo había hecho sexto de Derecho, entonces, seguía como un poco esa línea porque era en la Facultad de Derecho también, y súper acertada mi decisión, me fue bien al final. Te fuiste dando pasos y como, me imagino así como un embudo, como que fuiste recortando también, ¿no? O sea, lo que me quiero quedar un poco con lo que comentaste, Viviana, porque creo que los chiquilines van a resonar mucho, y es, chiquilines y chiquilinas, van a resonar esa sensación de la angustia, ¿no? O sea, ¿cómo te acordás que de repente empezaste como a sentir que de a poquito podías aliviar esa sensación o empezar a dar claridad? O sea, si hubo como el libro, el empezar secretariado, porque creo que muchos de los que llegan al canal están en ese momento, o sea, en ese momento de la sensación de que estás como bajo presión o desbordado, o que tenés que tomar una decisión pero no tenés tanta claridad. Bueno, si te soy sincera, lo primero que hice fue permitirme sentir mal. O sea, la realidad es que sí, lloré, tuve varios días así como muy bajón, como decimos. Y bueno, y cuando ya había llorado suficiente, dije, tengo que hacer algo para poder planificar. Entonces me empecé a sentar y a escribir ideas de cosas que podía hacer que me podían alimentar de información. Entonces, el libro, buscar en la página de la Universidad de la República, tal vez pensar si tenía alguien conocido que estudiara eso y poder preguntarle, no sé, hablar con gente más grande que ya había terminado el liceo. La complejidad que yo tuve era que en mi familia, como te decía, no teníamos generaciones de egresados universitarios, entonces no tenía con otra persona con la cual intercambiar. Y en aquel momento el networking no era como es ahora, no está tan explotado a través de las redes sociales y demás. Sí. Entonces creo que eso es muy importante en la construcción de todas las aristas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. No solo conseguir la información, sino escuchar de varias opiniones de personas que hayan pasado por ese proceso, sean profesionales el día de hoy o hayan cambiado de decisión en el camino, porque cada uno obviamente tiene su vivencia y no hay que quedarnos con una opinión sola, hay que escuchar varias, pero eso también lo ayuda a uno como a construir su propia reflexión de su caso. Sí, tomar acción, ¿no? O sea, empezar a hacer, y luego de que transcurrís esa etapa de la angustia, que hay que al final sentirla, y al final lo que nos dice un poco es, ¿qué me quiere decir? ¿Qué cambio necesito hacer? ¿No? A veces lo pienso desde ese lugar, o sea, cuando uno se siente triste o se siente angustiado, es un poco como señales, ¿no? Es como diciendo, ¿qué me quiere decir esto? Y ahí intentar ver cómo en ese momento vos lo fuiste procesando y después te pusiste a hacer cosas, a buscar acciones. Bien, buenísimo. Viviana, ahora en este recorrido que estamos haciendo en la entrevista, estaría bueno si nos podemos ir a ese momento de la formación, ya sea si te tuviste que ir de tu casa, organizarte, cómo lo hiciste,
si hubo momentos como de estilo montaña rusa, que algunos, ¿no?, chiquilines sienten que cuando están empezando lo vivieron. O sea, ¿qué te acordás de ese momento? Te diría que en aquellas épocas la enseñanza universitaria estaba centralizada en Montevideo, entonces si querías estudiar una carrera de grado, tenías que mudarte a Montevideo. Así que me mudé. Me mudé de Maldonado a Montevideo, me fui a vivir a Montevideo. Hay gente que por ahí viaja, viajar es bastante sacrificado también, mudarse tiene sus cosas, pero bueno, yo decidí mudarme. A mí siempre me gustaban las ciudades grandes, pero me acuerdo de que los primeros días en Montevideo terminaba agotada, era como que no estaba acostumbrada al ritmo, ¿viste? Era como que mucha gente veía, caminaba, todo el mundo así, en Maldonado no es así, así que bueno, eso fue una de las primeras cosas que me pasó. Los primeros días. Después lo otro que me pasó, que es bastante peculiar y yo a veces lo cuento, que el primer día de clase, cuando voy a la facultad, llego y estaba lleno, ¿no? Porque eso es como, los salones son grandes, hay muchos alumnos, y bueno, tenés que llegar con un tiempo de anticipación para encontrar un buen asiento y poder escuchar bien la clase y demás. Sí. Llego, la clase ya había arrancado. Voy, me siento, busco un lugar y veo que todo el mundo sacaba apuntes. Y miro al profesor y yo digo, ¿qué onda? Este profesor nos dijo bienvenidos a la Universidad de la República, su primer clase de facultad, no sé. No era. Todo el mundo seguía anotando hasta que en un momento voy y le digo al chico al lado, discúlpame, digo, ¿qué clase es esta? Penal 2. O sea, me habían metido en una clase de abogacía que nada que ver, como de quinto, y esa fue mi primer clase universitaria. Me fui sintiéndome, no sé, soy una boba o de ingenua, no sé, había chequeado mal los horarios, o sea, hay que adaptarse a todo, a vivir en Montevideo, a la estructura de la Universidad de la República, a dónde le dan la información, tener gente conocida, ser compañeros, ir con tiempo, encontrar los salones, claro, eso es parte también de conocer el lugar en donde uno estudia. Claro, de golpe se te abre un mundo, ¿no? Así que esa fue mi primer clase fallida de facultad. Ya, sí. Claro, ya aparte penal. Sí, no sabía cómo funcionaba Bedelía. Claro, claro. Después aprendés que en ciertas horas, por ejemplo, a Bedelía no podés ir porque es cuando está lleno, eso al principio no lo sabés, entonces estás una hora haciendo cola para que alguien te atienda en Bedelía, no sé, esas cosas que son parte del ejercicio del estudiante universitario. Claro, y sobre todo en el contexto de la universidad pública, que acá de repente hay chiquilines que miran el canal de distintos países, de distintos contextos, que seguramente dependiendo de su país y su situación, pero en cualquier caso, ya sea que comience en una universidad privada, pública, que sea muy masivo o que quizás no sea tanto, son muchos cambios, y yo la otra vez le llamaba que estás haciendo como un intensivo de la vida adulta, ¿no? Porque no solo te estás formando en eso que elegiste, te estás formando en la vida en sí mismo, en empezar a ser adulto en el sentido de decidir cosas, resolver problemas, o sea, entonces son como muchas cosas juntas. Saber cuánto tiempo te lleva desde tu casa hasta la facultad, por ejemplo, que eso capaz que nunca te lo cuestionaste, claro, porque tenés que llegar a tal hora para conseguir asiento, no sé, cosas así. Tal cual, tal cual. Sí. ¿Tenías apoyo cuando te viniste a la ciudad, a la capital? O sea, personas que pudieras, si un día te sentías, extrañabas, o sea, ¿tenías como apoyo alrededor o en ese momento estabas acá, quizás vos más autónoma, ¿no? Más independiente en Montevideo? Bueno, es importante comentar que cuando yo me fui a Montevideo, de Maldonado a Montevideo, tenía varios compañeros del liceo que se habían ido a Montevideo ya. Enseguida del liceo, que yo hubo un año que me quedé para estudiar secretariado, o también ese mismo año. Entonces yo armé como una red de apoyo con amigos que me hice en Montevideo, que eran de Maldonado y también de otros lugares, donde todos vivíamos como en comunidades, le llamo yo, porque al principio es muy difícil vivir solo cuando uno es del interior. Entonces alquilábamos juntos apartamentos y vivíamos compartiendo. Así que bueno, cuando yo recién me fui, estaba muy en contacto con esas personas. Nos juntábamos para estudiar, para poder alentarnos, porque
también es difícil esa sincronización entre el liceo y la universidad, el estudio no es igual, uno tiene que agarrarle como la onda, ¿no? Es pertinente que cuente también que cuando yo me puse a estudiar a nivel universitario, el primer año, nada, uno empieza como súper entusiasmado, y cuando voy al primer examen salgo con 3, o sea, que es el mínimo para salvar en la Universidad de la República. Y yo había estudiado un montón, y digo, ¿cómo pasé raspando? O sea, ¿cómo puede ser? Claro. Entonces, ahí tenés que empezar a revisar un montón de cosas. El cambio en la exigencia, claro, que de golpe tenés que empezar a estudiar más, por ejemplo. Pero sin esa red, Viviana, capaz que las chiquilines que están como pensando, ¿no? Programándose para el año que viene y de repente se están yendo a un lugar que en nuestro país quizás tenemos la ventaja de que nos movemos y seguimos encontrando gente conocida. Capaz que en otros países no tienen a alguien conocido, pero acá podríamos decir, bueno, chiquilines, como intentar buscar redes, intentar que si no tenemos un conocido, empezar a pensar en esos compañeros que empezamos a conocer, si con ellos nos podemos apoyar, si estamos en una pensión estudiantil, empezar a poder relacionarnos, porque si no tenemos esa red, como empezar a construirla, es lo que muchas veces hace la diferencia entre quedarnos, entre resolver los problemas que se les van presentando a sentir que no lo toleramos a ese cambio y que nos queremos volver a casa. Así como yo te comentaba que tenía como una red que era de Maldonado, esta red nadie estudiaba relaciones laborales. O sea, nos podíamos llegar a juntar a estudiar, pero cada uno estudiaba lo suyo. Y no es lo mismo cuando uno tiene un compañero que estudia lo mismo. Hay otro nivel de generas más confianza, te motiva más a juntarte, podés hacer un ping-pong de preguntas acerca de lo que estás leyendo. Eso se construye yendo a clase, charlando con personas. Yo como que nunca tuve problema para eso, entonces siempre conocí gente. Vas a la biblioteca, te pones a charlar a alguien que esté sacando el mismo libro que vos, a qué clase vas. Ese tipo de cosas ayudan. Y yo lo recomendaría totalmente porque hasta el día de hoy lo hago, pero en el ejercicio de la profesión. Claro, sí, absolutamente, sí. Y además entender que a veces la persona está en la misma situación que uno, capaz que le está pasando lo mismo, tiene los mismos miedos, la misma ansiedad porque es algo nuevo. Simplemente es romper el hielo, de empezar a charlar, aunque sea de cómo está el tiempo, de la facultad, de lo que sea, pero qué importante que es eso, sentirnos acompañados. Bueno, bien. ¿Hubo algún momento, Viviana, que recuerdas que decís, nosotros en Uruguay decimos tirar la toalla en el sentido de cuando algo decís, uy, no, esto me está superando, la carrera me está superando? ¿Hubo un momento que sentiste que fue muy desafiante particularmente y que de repente que le podamos como contar a los chiquilines cómo lo viviste o si hubo algo que te ayudó a sobrellevar ese momento? Sí, mira, hoy cuando te contaba que el primer año, el primer examen lo salvé con 3, ese fue el único examen que salvé de la carrera en el primer año. No salvé más exámenes, salvé solo uno solo. Entonces, eso me desmotivó un montón. Y hoy cuando miro hacia atrás, digo, bueno, pero hoy estoy recibida y ejerzo mi profesión, pero me pasó eso en el 2009, o sea, salvé sola una materia. Eso me pasó durante primero y segundo, ahí fui como arrastrando y fui como salvando ahí de a poco. Lo que hice fue como entender de que si no puedo dar 4 o 5 exámenes en un periodo solo, bueno, mi nivel de exigencia no es para cumplir con ese objetivo. Entonces tengo que dar 1, 2 y ir avanzando más de a poco. Y después el otro momento así de bajón tremendo que tuve fue con economía, que yo soy muy mala con los números, tengo que admitirlo, entonces cuando di economía 1... A mí me pasó. Sí. Cuando di economía 1, la perdí 3 veces. 3 veces la perdí, un montón. Y la cuarta la salvé con 10. Sí, lo que pasa es que los primeros años de las carreras por lo general son materias teóricas que no son muy prácticas, así como de ejercicio de la profesión. Entonces eso capaz que a algunas personas las desmotiva un poco, porque decís, bueno, ¿y esto para qué me sirve para trabajar? Y en realidad capaz que son materias que no las ves más.
que son parte como de la construcción del marco, pero no en el ejercicio de la persona las mismas. Y bueno, no en el caso de economía, porque la economía sirve mucho para relaciones laborales, pero tengo como esa dificultad personal que sí me bajoneó, pero lo que hice fue decir, bueno, tengo que pensar a largo plazo. O sea, este es el problema que yo tengo hoy, pero ¿qué quiero para mañana? Quiero recibirme y quiero ejercer de esto. Entonces, hoy le tengo que meter. Claro. Y bueno, con ese pensamiento fue que me fui tratando de motivarme. Claro, que es lo que a veces, el pensar a largo plazo, qué importante es cuando nos enfrentamos a una carrera, porque, o sea, es lo que a veces cuando yo me acuerdo muchísimo de tener literalmente las fotocopias para leer y decir, es un montón, y lo que me ayudaba a empezar era pensar a largo plazo, que es como un ejercicio que hay que entrenarlo, el pensar a largo plazo, porque debo decir que yo lo tuve como que desarrollar eso de, me tengo que esforzar, pero el resultado lo voy a ver capaz más adelante. Sí, eso es clave. Es como un trabajo de hormiga, ¿viste? Que todos los días un poquito. Hay una frase que me dijo una compañera hace años cuando estudiábamos, que estudiábamos en verano, en los fines de semana, cuando todo el mundo salía a disfrutar los días lindos y hacía mucho calor y nosotros ahí estudiando. De a poco se llega mucho, y es real. Sí. O sea, no somos profesionales del día a la mañana, no estamos recibidos así, no es por arte de magia. O sea, todo lleva un esfuerzo que uno tiene que poner de sí. También hay otros factores que suman, obviamente, un poco de la suerte, cuando uno va a un examen y la propuesta es más favorecedora, pero siempre tenés que poner de vos, siempre, todos los días un poquito. Absolutamente. Y algo que me acuerdo, una frase que dijo un profe yo en Facultad de Psicología, y no me olvido más, fue que en un momento determinado, creo que estábamos en segundo año, y habíamos empezado con algunas prácticas. Y el profe nos dijo, chicos, recuerden, o sea, les transmito que ustedes son psicólogos en formación. Y cuando nos dijo eso, yo soy psicóloga en formación. Fue como, uy, qué clic. O sea, dejé de pensar como estudiante solamente y empecé a pensar como mirándome que yo ya estaba en realidad. Era un poco psicóloga, pero en el proceso de aprender. Y esta frase también me marcó tanto, que empecé a sentir que yo cuando iba a entregar un trabajo, iba a hacer algo, decía, no, pero soy psicóloga a futuro. Y me cambió muchísimo pensar así como también. Bien, buenísimo, estuvo bueno un poco el repaso. Ahora, si nos fuéramos al día de hoy, ¿no? Que vos hace un ratito, Viviana, dijiste, ahora que tomo perspectiva y me doy cuenta de que ya estoy desarrollando mi profesión. Para los chiquilines que por ahí se preguntan si esta puede ser también su futura vocación. ¿Cómo es un día en el trabajo de una persona que se dedica a las relaciones laborales, a la gestión humana, al reclutamiento? ¿Cómo es un día, ¿no? ¿Qué tiene? O una semana también, si nos querés contar, ¿qué cosas tiene? Bueno, yo creo que algo que hay que aclarar es que uno cuando estudia relaciones laborales tiene tiene un campo súper amplio en el cual trabajar, ¿no? Entonces, después uno tiene que ir eligiendo cuál es el campo que más le gusta. Creo que eso pasa no solo en mi profesión, sino en otras también. Eso es parte de como el camino que uno se arma. A medida de que prueba y le va gustando, o a medida de que ve cosas en la facultad y dice, no, por acá no, ¿viste? Así que bueno, en primera instancia eso. En segunda instancia es que todos los profesionales tienen como diferentes experiencias en función a las elecciones que hayan hecho o en función a capaz que, no sé, la vida te fue llevando para trabajar solo en reclutamiento y terminaste solo en reclutamiento. En mi caso, yo tengo un perfil generalista, o sea, que he trabajado de todo un poco. Que eso valoro que está bueno porque te da una visión muy amplia de cómo se maneja el departamento, pero también te ayuda para identificar las cosas que capaz que no te gustan tanto y las cosas que sí te gustan un montón. Si por ahí tenés re claro que querés estudiar relaciones laborales y querés dedicarte a relaciones laborales, o sea, relaciones colectivas, está buenísimo. Pero la verdad es que la mayoría de la gente no lo tiene muy claro. Y a medida de que va desarrollando la profesión, va probando qué es lo que le va mejor.
Sí, relaciones laborales, recursos humanos, asesoría también puede ser independiente, trabajar en payroll, en gestión humana. O sea, son como diferentes subsistemas dentro de lo que es el área. Y bueno, eso me gustaría como aclararlo un poco también para que quede claro que no es que todos hacemos lo mismo, ni que todos sabemos hacer todo tampoco, ¿no? Claro. Porque yo tengo un perfil generalista, pero no es que sepa así súper re bien todo. No, tengo como un picoteo y siempre hay que seguir estudiando, y en la organización en la que te sumes o en el rubro en el que vayas a trabajar siempre tiene sus peculiaridades. Así Claro. que bueno, ese sería como el primer puntapié, si te digo así como un día en la profesión. Siempre hay que seguir estudiando. Y esto es algo que yo lo aprendí ejerciendo la profesión, porque cuando entré a la carrera pensé, me recibo y ya está, ¿no? Ya hago la plancha, ya está. No, eso no pasa. No pasa porque el mundo laboral es cambiante, es dinámico. Entonces uno siempre tiene que estar en constante formación, y así estés en una empresa en donde hace un montón de años que trabajás, igual la normativa cambia. Nosotros somos un país que estamos muy bien posicionados con nuestra normativa. Las prácticas de gestión humana avanzan, y bueno, también está bueno formarse como uno mismo para poder ayudar a gestionar personas, ¿no? Porque si te quedás ahí como en la época de antaño, ¿qué tiene de nuevo recursos humanos para que a la gente le guste trabajar acá? Claro. ¿No? Eso es parte de tu rol también. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Creo que, como te decía, no pasa solo en esta profesión, pasa en varias profesiones, de que uno tiene que seguir formándose y ayornándose a las nuevas tecnologías y lo que demanda el mercado. Sí, y ahí capaz que también sumarle a lo que contás, Viviana, es como la sensación que después uno, quizás durante la carrera uno tiene la sensación a veces de la obligación, del cumplir, de los tiempos, de las entregas, pero cuando uno conecta con lo que hace, con esa vocación, a veces el seguir formándose se hace como desde el disfrute de, qué bueno, me estoy poniendo al día, o me reúno con gente de que le gusta cosas similares a mí. Entonces, como también empezar a contactar de disfrutar lo que hacemos. Que yo lo viví como los últimos años de la carrera, también me propuse disfrutar, y para mí hubo un cambio bastante grande con los resultados, con las notas, por ejemplo, cuando dije, no, yo tengo que empezar no sé, a reírme más, a sentirme un poco más relajada, a vivirlo como desde otra forma. Así que la formación continua, no vivirla como lo obligatorio, sino como el contrario, como lo que nos retroalimenta, nos ayuda a mejorar. Buenísimo. Tal cual. Yo lo que hacía cuando estudiaba era, me preguntaba cosas, ¿no? Leía algo y decía, bueno, y si tuviera la situación de este trabajador que estuviera en esta situación, ¿cómo lo asesoraría? ¿No? Claro. Ahora creo que los exámenes a nivel de universitario tienen como un foco más de asesoría, más práctico, que te ponen en la situación y vos tenés que resolverla, pero en aquella época Facultad de Derecho era como más saberse las normas y demás. Eso ahora viene cambiando un poco la metodología, que creo que está súper bueno. Pero así tengas esa metodología o no, siempre ponete a pensar, si yo estuviera trabajando y hoy tuviera que asesorar a alguien sabiendo o estudiando esto que estoy estudiando ahora, ¿qué le diría? Así pones el foco en la práctica. Porque claro. si no decís, qué masazo esta materia, es un embole estudiar esto. Sí, eso no te va a ayudar o no te va a motivar para seguir adelante. Pero si le pones el foco en la práctica, cambias el enfoque. Eso. Entiendo, sí. O sea, y cómo una profesión impacta la vida de las personas. Ahí está bueno, porque es cierto que los primeros años de estudio puede ser bastante teórico, y cuando estamos ahí en esos primeros tiempos nos resulta difícil entender, o sea, ¿cómo se aplica esto a la práctica? Pero en la medida que vamos avanzando, es cierto que cada vez más podemos conectarlo con con ese vínculo que se genera con las personas también, ¿no? Porque cada profesión genera algo en la sociedad o en las personas, desde quien construye un puente y genera un acceso, quien trabaja en relaciones laborales, o quien trabaja en el área de la salud, como que este año fue tan relevante también, ¿no? Exacto. Buenísimo. Exacto.
En ese sentido, mira, lo que me gustaría comentarte es que algo que tenemos que tener súper presente los profesionales de recursos humanos y relaciones laborales es que siempre el foco está en la persona. O sea, uno hace lo que hace por las personas. Así estés en una empresa, estés trabajando independiente o estés voluntariando en una ONG, vos estás ahí por las personas. Entonces, aunque estés liquidando los sueldos, ¿cuál va a ser el impacto de tu posición? Que la persona cobre en fecha. Si estás haciendo el reclutamiento, ¿qué estás haciendo? Estás buscando a la mejor persona que se sienta bien en esa posición y que la empresa sea lo que necesita para cumplir esa función. O sea, siempre ese es como el foco que tenemos que poner. Claro, poner las personas en el centro. Sí, absolutamente. Bueno, nos vamos por otra pregunta. Si hoy los chiquilines, o sea, se plantearan poder recorrer esta carrera y ir a poquito también ir encontrando dentro de la carrera, o sea, su perfil o para qué camino seguir, o sea, ¿hay alguna habilidad o algo de lo que le interese a los chiquilines que vos digas, mira, me parece que si a ellos les gusta o les interesa o tienen tal habilidad, pueden como tener más perfil quizás para esta carrera, ¿no? O sea, ¿en qué los chiquilines se podrían dar cuenta que pueden ir como por este camino y puede estar más de la mano con su estilo de personalidad o sus intereses? Bueno, yo creo que ahí también va un poco de la mano con lo que te decía hoy, que depende un poco de las tareas que se desarrollan, ¿no? Sí, los profesionales de relaciones laborales y recursos humanos tienen mucha exposición para el trato y el habla con las personas. Entonces, por ahí si sos alguien introvertido, bueno, tenés que fijarte cuál es esa área de relaciones laborales en donde ser introvertido sea el fuerte, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en sueldos, seguramente vas a tener un poquito menos de contacto con las personas, ¿no? O en fechas puntuales. Pero si trabajas, por ejemplo, en gestión humana, difícilmente tengas días en donde diga, no, hoy no quiero hablar con nadie. No, seguramente va a ser todos los días, o en reclutamiento, por ejemplo. Entonces, claro, está bueno como identificar las fortalezas y las debilidades de cada uno para encauzar eso dentro del área en la que uno trabaja de esta profesión. Sí me gustaría que fuera un profesional, me gustaría, digo, porque en realidad no voy a decirte que todos los profesionales de relaciones laborales y recursos humanos somos así, pero sí me gustaría que fuera una persona que fuera empática, que fuera capaz de ponerse en el lugar de la otra persona para ver qué solución le puede dar como profesional, así sea con un trámite administrativo o dando un feedback en un proceso de selección, lo que fuere. Por esto que te decía hoy, de que la persona está en el foco, es el core, el corazón del departamento o de la profesión. Entonces, tener empatía realmente es algo fundamental para el mundo del trabajo. Para una persona desempleada, para un colaborador dentro de la organización, para un cliente que vas a asesorar. Creo que nos lleva a que el resultado que construyamos en conjunto con esa persona sea un resultado de calidad y que, bueno, que la podamos ayudar de la mejor manera. Claro, es bueno, es tenerlo en cuenta, ¿no? Es que además la empatía creo que está tan, o sea, hoy en día que se puso tan sobre la mesa el tema, es como una habilidad que implica no solo ponerse en los zapatos del otro, sino es como el arte del vínculo con los demás también, el arte de entender a los demás, y que en realidad es tan importante en muchas profesiones hoy en día. Me voy a tomar unos mates. Adelante, adelante. Para hidratarnos un poco. Sí. Una pregunta que a veces los chiquilines hacen es, ¿hubo algo de la carrera que dijiste, uy, esto no me gusta tanto, me decepcionó, o sea, no era lo que yo esperaba? ¿Y cómo lidiaste con eso para decir, bueno, pero es una balanza a veces, ¿no? Hay cosas que me gustan mucho de esta profesión y hay estas cosas a veces o me resultan desafiantes o no me gustan tanto de este ámbito? Sí, creo que tenemos que tener en cuenta que siempre en la facultad nos enseñan lo que deberíamos hacer o lo que está bueno hacer, pero cuando pasa a la práctica, la realidad es otra. Es más compleja, más dinámica y en cada lugar se trabaja de manera diferente. Entonces, ese es como una de las principales enseñanzas
que yo tuve en el ejercicio de la profesión y que podría decir ahora. Lo que me pasaba mucho a mí, que lo cuento como experiencia, es que cuando salí de facultad y empecé a trabajar, recitaba lo que sabía. O sea, iba y porque la norma no sé qué, el artículo tanto, no, o sea, eso no es la realidad. O sea, la realidad es que vos tenés que saber que existe esa norma y ver cómo podés utilizarla para poder ayudar a esa persona. Y pasarlo como en vocabulario simple. Y uno en el ámbito universitario está acostumbrado a hablar como muy académico en el aula con el profesor. En la vida no es así. Cuanto más simple, mejor, ¿sí? El que más sabe, sí, el que más sabe es el que más sabe ayudar, ¿no? El que te recita el contenido así, ¿no? Eso es un error que yo tuve y que lo comparto porque me gustaría que no le pase a otra persona. Y la verdad que lo aprendí a raíz de la práctica. Si te tuviera que decir algo que no me gustó tanto por ahí, sería la parte de sueldos, ¿sí? Pero por un tema de también cómo soy yo. O sea, la realidad es que hacer cosas que son monótonas por ahí no van tanto con mi perfil. Sí, es importante tener en cuenta que es una herramienta más para trabajar y si el día de mañana tuviera que trabajar haciendo eso, lo puedo hacer, ya tuve experiencia y tengo conocimientos y está bueno tener una herramienta más para salir del mercado de trabajo, pero por ahí no es tanto lo que yo me esperaba y también me choqué con la realidad que es lo que el mercado más pide. Entonces, lo que más me gusta es lo que menos se pide y por ahí lo que no me gusta tanto es lo que tiene más salida laboral. Así que bueno, eso es lo que uno tiene que aprender a balancear también. Claro, sí, y yo ahí me venía también a la mente lo que si bien en este caso estamos enfocadas como pensando en esto, pero con la psicología, que una de las cosas que me pasó es de sentir que yo podía salir a ayudar a todo el mundo y a la idea de poder curar a todas las personas y un poco como ese ideal que uno tiene de la carrera y lo que ve después en la realidad. Va a haber cosas que nos gusten mucho y va a haber otras que quizás no tanto. O sea, es como vos dijiste, intentar balancear esas cosas. Bien, bueno, ya estamos casi finalizando. Creo que hay muchísimas cosas que estaría bueno seguir conversando con Viviana, pero Viviana, si los chiquilines hoy quieren quizás encontrarte, buscarte, o sea, acá abajo ya pusimos un poco una red, pero ¿dónde los chiquilines pueden encontrar? ¿Estás publicando cosas, compartiendo contenidos? ¿Y qué cosas también te movilizan de compartir esos contenidos? Si nos podés contar también esa parte. Sí, estaría bueno transmitir que por más de que soy profesional de recursos humanos, no es lo único que hago. O sea, hago otras cosas también que son mi pasión. O sea, me gusta bailar, me gusta escribir, y fueron pasiones que fueron surgiendo con el tiempo también, ¿no? O sea, que empecé a escribir, empecé este año con 31 años. O sea, uno nunca sabe, el tiempo pasa y pueden surgir nuevos gustos y está bueno que así sea y poder reconocerlo. Así que si por ahí quieren leer el contenido que genero, me pueden encontrar en LinkedIn, que soy como súper activa en esa red, como Viviana Cabrera. Y bueno, y también me pueden encontrar en Instagram, que en realidad en Instagram empecé a escribir hace poquito porque, la fuente principal así como de contenido era LinkedIn por un tema de enfocado a la profesión y demás. Pero me pueden encontrar en Instagram también, que subo cosas un poco más divertidas y más personales, pero siempre también con foco en lo que es la profesión, pero desde un lado un poco más cómico. Buenísimo, buenísimo. Así que los invito hoy a irse, acá quedó también el @Vivi y lo ponemos también en la cajita de información del canal para que vayan a ver. Acá, este es mi Instagram que está acá. Viviana Cabrera en el LinkedIn. Excelente, buenísimo. Quería cerrar esta entrevista, además contarle a los chiquilines que esta es la primera entrevista del canal, así que lo hace bastante especial. Nosotros también lo vivimos como un ejercicio de aprendizaje, de darnos cuenta que también podemos jugar con cosas, porque el buscar la profesión o la vocación significa jugar con cosas o explorar cosas, jugar en el buen sentido, ¿no?, de la palabra. Explorar en la escritura, como dijo Viviana, explorar en este tipo de formatos, pero
Quería quedarme con un último mensaje para los chiquitines, para los que se quedaron hasta el final de la entrevista. Y ahora como finalizando un poco el recorrido de esta entrevista, un mensaje que pudiéramos darle, Viviana, a los chiquilines que, o puede ser que estén por recién empezar con el momento de salir de secundaria, o alguno de los chiquilines o jóvenes que ya iniciaron un camino, pero sienten que quizás no es tanto lo suyo. ¿Qué le podríamos transmitir a ellos, ¿no? Ahora que nosotros que quizás lo vivimos un poquito más en perspectiva con el tiempo para encarar el 2021. Bueno, mira, si es alguien que está por elegir qué es lo que va a hacer, o tiene una idea ahí de por dónde quiere encauzar su profesión, yo le diría que se anime a probar, porque uno hasta que no está en el baile no sabe lo que es bailar. Entonces, nada, hay que como que sacarse esos miedos o esos prejuicios de esas ideas, de preconceptos de qué es la profesión, y hasta que no estás ahí y lo vivís y interactúas con otras personas que están en esa, no sabes. Así que animarse es parte de tomar decisiones, o sea, asumir riesgos es parte de tomar decisiones. Y si fuera alguien que por ahí empezó una carrera y se equivocó o siente que no es lo suyo y no está muy convencido, yo este año asistí al primer congreso virtual de relaciones laborales que hicimos en Uruguay, y había uno de los expositores, que es Alejandro Melamed, que compartió una frase que me dejó pensando muchísimo, que él nos proponía como profesionales cuestionarnos si lo que estamos haciendo hoy, si mañana no nos pagaran por hacer eso, ¿lo seguiríamos haciendo? Muy bueno. Entonces, creo que eso despierta muchísimas interrogantes en uno, tanto como estudiante, sabiendo a dónde queremos llegar, o como profesional. Claro, es una muy buena pregunta. Sí, absolutamente. Buenísimo, Viviana. Creo que podemos seguir compartiendo en otras instancias, así que podemos seguir conversando de distintos temas. Así que espero que lo disfruten mucho los que miren esta entrevista, y que puedan también contactarse con Viviana, seguirla en las redes. Así que... Y ojalá que los haya ayudado. Eso es lo importante. Absolutamente. Tener la experiencia y poder haber ayudado a alguien, aunque sea una sola persona, feliz. Así que buenísimo. Muchísimas gracias, Viviana. Seguro vamos a seguir en contacto y compartiendo. Así que... Bueno, gracias a ti por la invitación, y estoy a las órdenes para cualquier otra instancia que quieras hacer. Buenísimo. Muchísimas gracias. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.